En este video vamos a hablar acerca de la técnica del costeo directo o variable. La diferencia entre el método por absorción, algunas veces denominado también costeo total o tradicional, todos los costos indirectos de fabricación, tanto los fijos como los variables, se tratan como parte de los costos del producto. Bajo el método costeo directo, algunas veces conocido como costeo marginal, solo los costos indirectos de fabricación variables, o sean todos aquellos que varían con el volumen de producción, se cargan a los productos, y los costos indirectos fijos de producción los trata como un costo del periodo. El uso del costeo directo ha aumentado en los últimos años porque es más apropiado para las necesidades de planeación, control y la toma de decisiones por parte de la gerencia, ya que las utilidades se mueven en la misma dirección del volumen de ventas, tal y como lo pretendemos demostrar con un caso práctico que veremos en este video. El costeo directo es útil en la evaluación del desempeño y suministra información oportuna para realizar importantes análisis de las relaciones del costo, volumen y las utilidades. Tres fuentes principales de las que se ha derivado la base de la técnica del costeo directo o variable en su aplicación a la contabilidad son las siguientes. La primera y fundamental es la ciencia económica, que establece la coexistencia de dos clases de costos dentro de cualquier actividad económica y en particular dentro de la empresa: los costos fijos y los costos variables. En segundo término, ha sido la alta gerencia y los ingenieros industriales quienes requirieron de un tipo de información que los métodos tradicionales de costeo no suministran, pero que son necesarios para tomar una serie de decisiones y para efectuar un conjunto de apreciaciones en relación con la marcha del negocio. En tercer lugar, y aun cuando nos parezca mal admitir, en este orden, han sido los propios contadores públicos al desarrollarse la técnica presupuestaria que los obligó a efectuar un distingo entre los elementos fijos y los variables que integran los costos de la empresa, en cualquiera de sus funciones, derivándose de esta clasificación una serie de nuevos instrumentos al servicio de la administración que a la postre han venido a conformar la técnica del costeo directo. En la actualidad, las normas internacionales de información financiera NIF, este método no está aceptado como un método válido para efectos de la evaluación de los inventarios. Bajo el enfoque del costeo directo o variable, el costo unitario de un producto está compuesto por los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos variables de fabricación. Los costos indirectos fijos de fabricación se tratan como un costo del periodo, bajo la premisa de que los costos indirectos de fabricación fijos deben de recibir el mismo tratamiento que los demás costos fijos, ya sean de administración, de distribución o de financiamiento. Las 7 características básicas del costeo directo o variable son las siguientes. Los costos de una empresa, ya sean de producción, distribución, administración y financieros, se clasifican en dos grandes grupos principales: los fijos y los variables. Los costos intermedios
o sean los semivariables, cuyas fluctuaciones en relación con el volumen de producción son bruscas y no proporcionales a estos, asimilándose a los primeros o a los segundos a través de diferentes técnicas que se han establecido. Se incorporan al producto unitariamente considerado solo los costos variables de producción, o sea, la materia prima, la mano de obra directa y los cargos indirectos variables. Por consecuencia, quedan fuera del costeo unitario los cargos indirectos de fabricación fijos, que se consideran como un costo del periodo. La evaluación de los inventarios de la producción en proceso, producción terminada, así como la vendida, se realiza con base al costeo directo de producción. En lo que respecta a los costos variables de administración, de ventas y eventualmente los financieros, no se incorporan al costo unitario para fines de evaluación. Sin embargo, se consideran en forma específica dentro de la política de planeación de utilidades, de precios de venta y de control, incorporándose en el estado de resultados enseguida del costo de producción variable, con el fin de determinar la verdadera aportación de los artículos a absorber los costos fijos. Los costos fijos, tanto de producción, distribución, administración y financieros, se cargan directamente a los resultados del periodo en que se originan. Estructurados los costos bajo las normas antes señaladas, puede adoptarse cualquiera de los sistemas de costos de producción conocidos, ya sean costos históricos, parcialmente predeterminados o íntegramente predeterminados, o bien sobre la base del costeo por actividades. La clasificación de los costos en fijos y variables de las distintas funciones de producción, de distribución y de administración se registran en cuentas contables y no se encierran en simples datos estadísticos y colaterales como sucede con el sistema del costeo tradicional. A continuación, vamos a proceder con el desarrollo del caso práctico de la empresa El Rebaño. Procederemos a analizar los cambios que se originan entre ambos métodos, el costeo directo variable y el absorbente tradicional. Se analizan para un periodo de 4 meses los cambios en los inventarios de productos terminados, partiendo del inventario inicial más la producción del mes y restándole las ventas. El inventario final de cada mes se convierte en el inicial para el siguiente mes. La estructura de costos a nivel unitario que tiene la empresa para la fabricación de los muebles es la siguiente. El costo unitario absorbente está conformado por los materiales directos de 3 colones por unidad, mano de obra directa por 2.25, carga fabril variable de 0.75 y carga fabril fija de 1,75, para un costo unitario absorbente total de 7 colones con 15 céntimos. Para el costeo unitario directo está conformado por los materiales directos por 3 colones, la mano de obra directa por 2.25 y la carga fabril variable de 0.75, o sea un costo unitario directo de 6 colones, ya que los costos unitarios fijos de 1,15 colón se tratan como un costo del periodo.
Los costos unitarios fijos bajo este método se llevan directamente al estado de resultados en el mes en que se originan. La capacidad normal con que trabaja la fábrica es de 120.000 muebles al año y los costos fijos que ascienden a la suma de 138.000. Al dividir los 138.000 entre los 120.000 muebles se obtiene la tasa de cargos indirectos de 1,15 por unidad. Otros costos no fabriles son los siguientes: gastos administrativos fijos mensuales por 5.000 colones y los gastos de ventas variables que se computan a razón de 0,25 por cada unidad vendida. El precio de venta de cada mueble es de 10 colones por unidad. Como se puede observar en esta diapositiva, se procedió a evaluar las ventas de los muebles para cada mes por su respectivo precio de venta de 10 colones. Luego se procedió a evaluar también para cada mes el inventario inicial, los costos incurridos en materiales directos, en mano de obra directa y en cargos indirectos de fabricación, tanto fijos como los variables, así como el inventario final por su respectivo costo unitario de producción absorbente de 7 colones 15 céntimos por cada mes. El inventario final se convierte inmediatamente en inicial para el siguiente mes. El costo de la mercadería vendida para cada uno de los meses se obtiene de la suma del inventario inicial más el costo absorbente en manufactura menos el inventario final. La utilidad bruta en ventas sale del total de ventas para cada mes menos el costo de la mercadería vendida, tal y como lo hemos venido trabajando en esta unidad didáctica. De la utilidad bruta para cada mes menos los costos de operación, ventas, administración, se obtiene la utilidad neta para cada uno de esos meses. En esta otra diapositiva se procedió, igual que la anterior, pero como se puede observar, los costos fijos de manufactura por 11.500 colones ya no forman parte del costo del producto, sino que se llevaron directamente al estado de resultados como un costo del periodo. Además que los inventarios iniciales y finales quedan evaluados por su respectivo costo unitario variable, o sea, de 6 colones por cada mueble. Nótese un nuevo término bajo este método directo, denominado contribución marginal, que se obtiene de la suma del inventario inicial más el costo directo de manufactura menos el inventario final, que al igual que en la anterior diapositiva se convierte en inicial para el siguiente mes. De la contribución marginal neta menos los costos fijos totales, tanto los de producción como los de administración en este caso, pero si existieran costos fijos de ventas y financieros, se procederá de la misma manera. De la suma de la contribución marginal neta menos los costos fijos se obtiene la utilidad neta bajo el método del costeo directo o variable. En esta diapositiva se muestran las diferencias que se obtienen para cada uno de los meses entre el método absorbente o tradicional y el método directo o variable, y se procede a explicar las causas de las discrepancias que se originan entre ambos métodos. Nótese que para el mes de enero, en que toda la producción del mes se vendió y por consiguiente no hubo cambios entre los inventarios iniciales y finales,
la utilidad neta entre ambos métodos fue idéntica. Para el mes de febrero, la diferencia entre el inventario inicial y el final fue de 2.000 unidades, lo que originó una diferencia entre ambos métodos por 2.300 colones. Esto se debe a que bajo el método absorbente o tradicional, esas 2.000 unidades tienen capitalizado los costos indirectos fijos por 1,15 céntimos, mientras que por el método directo se llevaron directamente al estado de resultados cuando estos se originaron. Para el mes de marzo, la diferencia entre el inventario inicial, 2.000 unidades, y el final por 3.600 unidades, esa diferencia de 1.600 unidades multiplicado por el costo unitario fijo de manufactura de 1,15 nos explica la diferencia que se origina por 1.840 colones entre ambos métodos. Para el mes de abril sucede que las 3.600 unidades del inventario inicial, que bajo el método absorbente tenían incorporado los costos fijos de manufactura, se llevaron al estado de resultados por 4.140, mientras que bajo el método directo fueron llevados al estado de resultados en el mes que éstas se originaron. El costo total para los 4 meses, donde no existen diferencias entre los inventarios iniciales y finales, la utilidad neta fue idéntica para ambos métodos. De acuerdo con lo anterior tenemos, si el inventario aumenta, en el costeo por absorción la utilidad será mayor, ya que el inventario incluye una porción del costo fijo, mientras que en el costeo variable todos los costos fijos se consideran como costos del periodo y se relacionan con los ingresos del mismo periodo. Si el inventario disminuye, en el costeo por absorción la utilidad neta será menor, ya que los costos fijos incluidos anteriormente en los inventarios están ahora siendo relacionados contra los ingresos del periodo, mientras que en el costeo variable solamente los costos del periodo corriente están siendo relacionados con los ingresos corrientes. En ambos métodos tenemos utilidades idénticas cuando el volumen de ventas es igual al volumen de producción. En conclusión, una de las principales ventajas que presenta el uso del método directo o variable es que establece la condición ineludible de que las mercaderías deben de venderse además de fabricarse para que hayan utilidades, ya que elimina las fluctuaciones que producen los costos fijos en el costo unitario de fabricación al trabajarse diferentes volúmenes de producción durante un periodo de tiempo. En esta diapositiva vamos a explicar el diagrama conceptual del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel punto o nivel de ventas en que cesan las pérdidas y empiezan las utilidades o viceversa. También puede describírsele como el nivel de ventas en que las utilidades son igual a cero, a fin de proporcionar un previo entendimiento y comprensión de los significados más profundos de esta técnica. Quizás conviene definir el punto de equilibrio como aquella cantidad y tipo de ventas en la que las aportaciones en colones de ventas pagan y son exactamente iguales a los costos fijos. También es importante conocer el significado de la siguiente terminología. Contribución marginal es la diferencia entre el precio de venta menos los costos variables de manufactura y los costos variables del periodo. El coeficiente de contribución marginal se obtiene de dividir
la contribución marginal entre las ventas. Cuando la contribución marginal es igual a los costos fijos totales, tanto de manufactura como los fijos del periodo, ya sean de administración, ventas y financieros, la empresa se encuentra en su punto de equilibrio, es decir, que no gana ni pierde. Las fórmulas para el cálculo del punto de equilibrio son las siguientes. Si se quiere calcular la cantidad de unidades que se tendrían que fabricar y vender para que la empresa no gane ni pierda, es la siguiente. Se dividen los costos fijos totales entre la contribución marginal unitaria. Si se quiere calcular la cantidad en colones que se tendría que fabricar y vender para que la empresa no gane ni pierda, la fórmula es la siguiente. Se dividen los costos fijos totales entre el coeficiente de contribución marginal unitaria. Ahora procederemos a calcular el punto de equilibrio tanto en cantidades como en colones. El punto de equilibrio en unidades se aplica la fórmula para su cálculo, que resulta de dividir los costos fijos totales, en este caso por 16.500 colones, dividido entre la contribución marginal unitaria, o sea, el precio unitario de venta menos los costos unitarios variables, tanto de manufactura como los del periodo. Y se obtiene que la empresa El Rebaño, vendiendo 4.400 unidades, no gana ni pierde. Para el cálculo del punto de equilibrio en colones se aplica la fórmula respectiva, que resulta de dividir los costos fijos totales por 16.500 colones, tanto los costos de manufactura más los costos del periodo, dividido entre el coeficiente de contribución marginal, o sea, el que resulta dividir la contribución marginal unitaria entre el precio de venta unitario. Y se obtiene que la empresa El Rebaño, vendiendo 44.000 colones, la contribución marginal es de 16.500, que cubre los costos fijos. Ahora se procede a demostrar con los cálculos anteriores que la empresa se encuentra en su punto de equilibrio. Si vendiendo 4.400 unidades por su precio de venta, que es 10, tenemos un total de ventas por 44.000 colones. Le restamos los costos variables, que salen de las 4.400 unidades que se fabricaron y se vendieron por el costo unitario variable de 6.25, lo que nos da un costo variable total por 27.500 colones. La contribución marginal, que es la diferencia entre el precio de venta menos los costos variables, nos da 16.500 colones, que cubren los costos fijos totales, tanto de manufactura como los costos fijos del periodo, por 16.000 colones, y que ha demostrado que la empresa no gana ni pierde con base en estos cálculos. En esta diapositiva se procede a comparar mediante un estado de resultados el punto de equilibrio por ambos métodos. Bajo el método costeo directo, en relación con la estructura clásica del costeo absorbente o tradicional. Como podemos ver, la agrupación de los conceptos que se deducen de los ingresos en un estado de resultados
por el procedimiento del costeo directo revela un enfoque totalmente distinto al estado de resultados clásico. Por el método del costeo directo, los costos se agrupan bajo los dos conceptos principales: los variables atribuibles al producto y los fijos atribuibles al periodo en que se incurren. Los primeros, que son resultantes de decisiones a corto plazo, se deducen de los ingresos obtenidos a corto plazo, derivándose de esta operación una cifra denominada contribución marginal, cantidad que representa la aportación con que contribuyen los artículos vendidos para absorber los costos fijos y generar utilidades. Posteriormente se deducen los costos fijos totales para obtener así la utilidad o pérdida neta. La agrupación mencionada atiende en primer término a las decisiones de inversión y compromisos contraídos por la empresa, y en segundo término a la clasificación funcional, que establece la separación de los costos en producción, ventas y de administración. Con el método del costeo directo desaparece el rubro de la utilidad o pérdida bruta, que se muestra en el estado bajo el método absorbente o tradicional. Esto obedece a que se trata de la supresión de un concepto que carece de significado real para el empresario, por ser la consecuencia de deducir de los ingresos a corto plazo una parte de los costos totales incurridos a corto plazo, costos variables de producción, y por otra parte los costos comprometidos a largo plazo, costos fijos de producción. También se resalta un concepto de información muy importante que nos suministra el costeo por absorción o tradicional, ya que muestra el total de costos fijos incurridos en la producción, cuya importancia por la magnitud y recurrencia forzosa debe ser conocida por los directivos, accionistas y acreedores de la empresa. El estado de resultados elaborado bajo el enfoque del costeo directo tiene un mayor valor informativo para las personas y entidades, ya sean públicas o privadas, que tengan interés en conocer la capacidad real de la empresa para generar utilidades. El estado de resultados bajo el método del costeo directo se encuentra en íntima armonía con la técnica del análisis del punto de equilibrio, técnica que es un complemento lógico y de aquí no una contradicción con los resultados cuando se elabora el estado de resultados bajo el método tradicional. Como se puede observar en esta diapositiva, a nivel de utilidad neta, encontrándose la empresa en su punto de equilibrio, que antes calculamos por el método del costeo directo variable, no se gana ni se pierde. Pero mientras bajo el método absorbente tradicional, encontramos que la empresa en su punto de equilibrio muestra una utilidad, en este caso, por 1.840 colones. La explicación de esta diferencia se origina en que bajo el método absorbente o tradicional tienen capitalizados los costos fijos de manufactura, mientras que en el costeo directo variable se llevaron directamente al estado de resultados. Esas 2.000 unidades del inventario inicial menos las 3.600 unidades que se encuentran dentro del inventario final, o sea una diferencia de 1.600 unidades, se multiplica por la tasa de costos indirectos de 1.15 que tienen incorporados bajo el método tradicional, lo que da un resultado de 1.840, que es la diferencia entre ambos métodos. En esta diapositiva se puede observar en forma esquemática
las diferencias a nivel del estado de resultados bajo ambos métodos, tal y como se explicó en las anteriores diapositivas. Como se puede observar bajo el método directo variable, al comparar el costo total de las ventas menos el total de los costos variables tanto de manufactura como los variables del producto y conocer el importe total de los costos fijos, se puede analizar qué tan cerca o qué tan lejos se encuentran las utilidades actuales de la empresa para llegar a su punto de equilibrio, que es lo que se conoce con la denominación del margen de seguridad, que se explica en forma detallada en la unidad de didáctica de costos gerenciales. Agradezco de antemano la atención brindada en ver este video que he denominado el costo directo variable. En la unidad didáctica de costos gerenciales se presenta la meta de trabajo denominada el sombrero, para que el alumno pueda ampliar los conocimientos de esta importante herramienta que permite al gerente de la empresa lo siguiente: lograr una adecuada planeación de las sus operaciones para llegar a la meta planeada por sus accionistas o sus propietarios de una empresa. Elegir entre diferentes alternativas que tenga la empresa aquella que le produzca una mayor rentabilidad. Evaluar los productos individualmente en relación con la contribución que cada uno aporta en cuanto a la utilidad que genera la empresa. Establecer cuál es la combinación óptima de precios y de volúmenes que le reporta una mayor rentabilidad a la empresa. Evaluar la relación que existe entre las utilidades y los principales factores que la afectan, como son el costo, los volúmenes de producción, precios, mezcla de productos y sus costos. Tomar la mejor decisión que permita maximizar las utilidades. Le agradezco de antemano la atención brindada a este video. Muchas gracias.